condiciones para un avivamiento. Y la base de esta reflexión está en el versículo 14 del pasaje que hemos leído en 2 de Crónicas 7:14. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Como dije, el título es Condiciones para un avivamiento. En estos días, y bueno, los días martes estamos orando en nuestra iglesia a las 5 de la mañana, buscando un avivamiento. Hablamos mucho de un avivamiento. Pero para empezar este estudio me gustaría que definamos qué es un avivamiento relacionado a la vida cristiana. Y hay un concepto, hay una definición de un teólogo llamado Mark Steve, muy interesante. Me llama mucho la atención esta definición de avivamiento, porque creo que describe bien lo que es un avivamiento. Dice él: un avivamiento es un movimiento de Dios en el cual la iglesia es visitada por el Espíritu Santo y radicalmente transformada de la mundanalidad a la santidad, de la inercia a la acción y de la debilidad al poder. Me gusta esta definición porque creo que en cada palabra que se encuentra aquí en esta definición define muy bien lo que es un avivamiento. Permítame desglosar este concepto. Y en primer lugar, dice este doctor Mark que un avivamiento es un movimiento de Dios. Es decir, es Dios quien lo produce, hermanos. No es el hombre que lo produce. Es Dios que lo da. No es el hombre que lo da. Si vemos en las Escrituras, en varios pasajes, vamos a encontrar a Dios dando el primer paso. Por ejemplo, fue Dios quien decidió derramar su Espíritu Santo en el día del Pentecostés. No fue un plan de los discípulos. Fue Dios quien les dijo: vayan a Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa de mi Padre. Ya el profeta Joel, cientos de años atrás, había profetizado. Ahí en Joel 2:22 había dicho Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Queridos, es Dios el que lo da el avivamiento. Es Dios quien lo produce, es Dios quien lo quiere, quien lo desea, más que nosotros. Por eso dice esta definición: es un movimiento de Dios. Dice Isaías 44:3, derramaré de mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Es el Señor que quiere darnos esta bendición, este movimiento. Por eso dice que el avivamiento es un movimiento de Dios. Pero dice algo más. Dice: es un movimiento de Dios en el cual la iglesia es visitada por el Espíritu Santo. En segundo lugar, vemos cómo el agente del avivamiento es el Espíritu Santo. Es el que produce este avivamiento. Es por esta razón que a esta experiencia del avivamiento también se le llama como el bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 nos dice que cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, dice que vino como un estruendo fuerte, como un viento que llenó todo el lugar donde estaban reunidos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Bien, dice esta definición, que el avivamiento es el movimiento de Dios en el cual la iglesia es visitada por el Espíritu Santo. Queridos hermanos, el Espíritu Santo es el protagonista en el avivamiento. Por eso le pedimos: Espíritu Santo, ven a mi vida, lléname de ti, dame tu presencia, dame tu poder. En tercer lugar, dice la Biblia, la definición esta que hemos leído, que es producida o es un movimiento de Dios en la cual la iglesia es visitada por el Espíritu Santo, pero dice que es transformada radicalmente. Cuando viene el Espíritu Santo en la iglesia es transformada radicalmente, es decir, totalmente. Las personas que experimentan este avivamiento son radicalmente cambiadas. Nunca más serán las mismas. Hermanos,
Pedro y Juan, después del Pentecostés, nunca más fueron los mismos. La esencia de este avivamiento, del verdadero avivamiento, hermanos, no es lo que se produce exteriormente, sino interiormente, porque las vidas son poderosamente cambiadas. Y en lugar de esta apatía hay una pasión por Dios, hay un renovado énfasis por ser santos, hay odio al pecado, hay deseo de apartarse del pecado. Como lo he dicho en otra oportunidad, queridos, el primer impacto de un avivamiento es hacia adentro de la persona. Se produce en el interior de la iglesia, no fuera. Se produce en la vida de los creyentes, porque el Espíritu Santo purifica los corazones. El Espíritu Santo da poder para vivir vidas santas y provee poder para ser testigos en medio de un mundo, una sociedad que está en tinieblas. Alguien dijo en una oportunidad, refiriéndose a John Wesley, el hombre que Dios usó para un avivamiento en Inglaterra, él dijo lo siguiente: que un hombre renovado espiritualmente, como fue John Wesley, es usado para un avivamiento en su iglesia, la cual produce un impacto en la sociedad. Hermanos, cuando me preguntaba, bueno, ¿cómo es que el Señor transforma la iglesia radicalmente? Porque dice que la iglesia radicalmente es transformada. Y esta misma definición lo explica. Dice, la transforma porque la cambia de la mundanalidad a la santidad. Es decir, la iglesia que no toma en cuenta mucho los preceptos, los mandamientos de Dios y vive una vida, un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor. Dice, no, se acabó. Ahora hay hambre de santidad. Hay temor de fallarle a Dios. Hay el deseo de hacer lo mejor para el Señor. Por eso es que la transforma de la mundanalidad a la santidad. Pero dice algo más, de la inercia a la acción. Aquella iglesia que estaba estatizada, paralizada, empieza a movilizarse para alcanzar al mundo perdido. No puede quedarse quieta más. Y empieza a hacer la obra de Dios, a movilizarse, buscar dónde ayudar, qué hacer para que el reino de Dios avance. Por eso dice, de la inercia, del estatismo, de la quietud, pasa a la acción. Pero también la transforma en que de la debilidad la lleva al poder. Es una iglesia que se da cuenta que cuando el Espíritu Santo está entre nosotros, recibiremos poder y seremos testigos de Él donde quiera que vayamos. Pero queridos hermanos, esta hermosa definición que queremos que se experimente en la iglesia, queridos hermanos, y estamos pidiendo cada martes por ellas, y repito la definición: el avivamiento es un movimiento de Dios en el cual la iglesia es visitada por el Espíritu Santo y radicalmente transformada de la mundanalidad a la santidad, de la inercia a la acción y de la debilidad al poder. Pero para que esto se manifieste, queridos hermanos, para que se produzca el avivamiento entre nosotros, hay ciertas condiciones que intentaremos desarrollar en base al versículo 14 del capítulo 7 de Segunda de Crónicas, en donde dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Queridos, la primera condición para que un avivamiento se realice, sea efectivo, se produzca, es la humillación. Dice este versículo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. La humillación. Pero es importante, creo yo, hacer esta aclaración, porque debemos decir que el avivamiento es para la iglesia del Señor. Aquí cuando habla que si se humilla mi pueblo, no está hablando de inconversos, está hablando al pueblo de Dios, hermanos, está hablando a la iglesia del Señor, a su pueblo. Y lo recalca en la parte final cuando dice:
mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quién invoca al Señor si no es su iglesia? Está dirigiéndose a nosotros de la iglesia. Y nos está diciendo cuál es la primera condición. Dice, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Queridos, la primera condición para que se produzca el avivamiento es la humillación. Hermanos, Dios quiere que nosotros como pueblo de Dios nos humillemos delante de Él. Dios desea que le busquemos profundamente, pero que lo hagamos humillándonos delante de Él. Dice la palabra en el Salmo 51, versículo 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, Dios no quiere sacrificios que le hagamos. Dice que el mejor sacrificio que le podemos hacer es tener un espíritu quebrantado, humillado delante de su presencia. Porque al corazón contrito, al corazón quebrantado y humillado, Dios lo desprecia, Dios lo recibe. ¿Saben, queridos? Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando los 120 personas que fueron al aposento alto de Jerusalén a esperar la venida del Espíritu Santo, hermanos, cuando ellos estaban ahí, humildemente, ellos fueron en obediencia al Señor y buscaron unánimes, en un solo sentir al Espíritu Santo. Buscaron el rostro de Dios y Dios le respondió. Si anhelamos un avivamiento, querido, si estás anhelando que la presencia de Dios more en tu corazón, en tu vida completamente, debemos buscar a Dios, pero humillados delante de Él. Y humillados porque no tenemos nada en nosotros, si no es por el Señor. Él lo es todo. Nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Hermanos, somos sus discípulos. No hay nada en nosotros que merezca la gracia, la bendición del Señor. Y eso debe llevarnos a humillarnos en su presencia. La segunda condición para un avivamiento es la oración. Este mismo versículo dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. El comentarista Matthew Henry dice que cuando Dios desea hacer algo en la tierra, pone a su iglesia a orar. Cuando Dios desea hacer algo grande en tu vida, la primera cosa que te va a poner a hacer es orar, buscar su presencia. Porque, queridos, la oración intensa, la oración persistente precede a un avivamiento. Debemos buscar, debemos pedir, clamar por un avivamiento. Y el Señor lo hace. Es interesante que antes que Dios derrame su Espíritu Santo por primera vez en un avivamiento el día del Pentecostés, los hermanos fueron al aposento alto, pero se pusieron a orar. Clamaron por un avivamiento. Y dice la palabra en Hechos que cuando el Espíritu Santo vino, ellos estaban en un mismo sentir. Estaban juntos clamando al Señor y vino el Espíritu Santo. Hermanos, esta es una oración de clamor, una oración de súplica. Una oración como la hacía Habacuc. Allí en el capítulo 3, versículo 2, él oraba de esta manera y le decía, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de estos tiempos que eran tan difíciles y tan oscuros, decía, haz conocer tu obra. Y en otro versículo más adelante dice, que la tierra sea llena de tu conocimiento. Para que un día ellos pudieran decir, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Vino el avivamiento. Queridos hermanos, la oración del profeta Habacuc es, oh Jehová, dirigida a Dios, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Como la oración que nosotros estamos clamando los días martes delante de su presencia. Nuestra iglesia hace casi 2 años
Todos los martes estamos orando a las 5 de la mañana pidiendo un avivamiento. Y no vamos a parar, hermanos, hasta que el Señor manifieste su presencia entre nosotros. Hemos aprendido a través de la palabra del Señor y a través de la historia de la iglesia que algo que ha precedido los avivamientos es la oración, hermanos. Y estamos seguros que en el tiempo de Dios, Él nos dará la bendición que estamos anhelando. Hermanos, queremos experimentar un avivamiento. Y eso es lo que dice Isaías 44:3. Esa es la promesa del Señor que dice: yo derramaré de mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Yo voy a enviar el Espíritu sobre nuestra generación. No vamos a leer solamente lo que pasó en el Pentecostés, o no vamos a leer lo que pasó en la historia de la iglesia cristiana con los avivamientos de Jonathan Edwards, de Charles Finney, de John Wesley y de tantos hombres de Dios que han sido protagonistas de avivamientos. No, queridos, vamos a experimentarlos, vamos a ser protagonistas, porque el Señor nos dice: yo derramaré de mi espíritu sobre tu generación. Queridos hermanos, pero esto no será posible si no oramos incesantemente, porque la segunda condición para un avivamiento es la oración persistente, perseverante. Pero hay una tercera condición para un avivamiento, queridos, y es el apartarse del mal. Dice esta palabra: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, pero se convirtieren de sus malos caminos. Es decir, se apartaran del mal. Hermanos, una de las bendiciones cuando nos humillamos delante de Dios. Si tú empiezas a humillarte delante del Señor, si tú empiezas a orar persistentemente al Señor y pidiéndole un avivamiento, si buscamos el rostro de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Dios va a revelar lo que hay en nuestro corazón. Porque si estamos tan cerca de Dios, la luz del Señor va a iluminarnos y Él va a revelarnos las imperfecciones que hay en nuestra vida, por pequeñas que sean. La luz revela cualquier manchita, por pequeña que sea. Hermanos, Él va a revelarnos aquellas cosas que no están correctas en nuestra vida, algunas acciones que hacemos a diario que no están bien, algunos pensamientos que albergamos o sentimientos que tenemos en nuestro corazón que no están bien. Él lo va a revelar estando en su presencia. Y lo que debemos hacer en ese momento realmente es hacer una decisión radical de apartarnos del mal. Dice el Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados, es decir, aquel que no quiere que se revelen de parte de Dios, dice: esa persona no prosperará, quedará estática o retrocederá. Pero dice: mas el que confiesa sus pecados y se aparta del mal, alcanzará misericordia. El Señor nos dice: y se convirtieron de sus malos caminos, se apartará del mal. Solo el que confiesa sus pecados y se decide a él en su interior apartarse del mal, alcanzará misericordia. Debemos dejar de lado, hermanos, a un lado todas aquellas cosas que ofenden a Dios. Debemos decidir radicalmente apartarnos del mal, porque esta es una tercera condición para que llegue el avivamiento a nuestras vidas. Y no solamente a nuestras vidas, sino también a nuestra iglesia. Sabes, querido hermano, me encanta escuchar siempre que el pastor Adalberto Herrera cuenta la historia de la iglesia de Cali. Es una iglesia que es hermosa, hay muchos ministerios, hay palabra del Señor, hay vidas transformadas, cambiadas, hay muchas cosas que están pasando en la iglesia y es hermoso. Pero cuando hermano Alberto empezó esta iglesia, habían 38 hermanos, habían 38 miembros. Y la decisión que ellos tomaron era buscar a Dios en oración los días miércoles. Se reunían de 9 de la mañana a 12 del mediodía para clamar a Dios por un avivamiento. Y la oración que ellos tenían era: Señor, manda gente del norte, del sur, del este y del oeste. Mándalos a este lugar. Era un lugar muy humilde, la ciudad aún no había llegado a esta avenida a paso ancho, y ellos comenzaron a orar.
Cuando convocaron 5 personas, aceptaron el desafío. Después de unos meses, una de esas personas se fue a los Estados Unidos y quedaron 4. Después de un tiempo, una de ellas se desanimó y quedaron 3. Pero las 3 siguieron orando, pidiéndole al Señor. Y un día Dios decidió honrar su oración y envió un avivamiento a la iglesia. Y Dios ha dado un crecimiento hermoso a esta iglesia, ha bendecido a tanta gente, vidas transformadas, matrimonios restaurados, esclavos siendo liberados de sus vicios y drogas. El Señor ha hecho una obra hermosa. ¿Por qué? Porque decidieron orar, decidieron clamar, decidieron buscar el rostro de Dios, decidieron humillarse delante de la presencia de Dios y también decidieron apartarse del mal para que Dios pueda usarlos con libertad. Dice la palabra del Señor, queridos, y a manera de conclusión, que si nos humillamos delante de Dios y oramos y buscamos su rostro y nos apartamos de los malos caminos, Él nos responderá. Dice la parte final de este versículo: entonces yo iré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios actuará en 3 formas diferentes. En primer lugar, oirá nuestra oración desde el cielo. En segundo lugar, perdonará nuestros pecados. Y en tercer lugar, sanará nuestra tierra. Aquí encontramos en este precioso versículo 3 condiciones para que se produzca un avivamiento en nuestras vidas y en la iglesia: humillación, oración y apartarnos del mal. ¿Sabes, querido? Este mundo, nuestro país, la ciudad en donde estamos, Armenia, necesita un avivamiento. Y la iglesia tiene la respuesta en sus manos. La historia lo demuestra. Siempre que hubo un avivamiento en el pueblo de Dios, hubo un impacto en la vida de la ciudad. Siempre sucedió así, pero antes de eso hubo humillación, oración y vidas santas. Dios nos dice en Isaías capítulo 57, 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor es santo, 3 veces santo, habita en las alturas, habita en la santidad, pero también habita cerca de aquella persona que se quebranta, que se humilla delante de Él. ¿Para qué? Para reavivarnos y para vivificar el corazón de los quebrantados, es decir, para darnos un avivamiento. La promesa del Señor para ti y para mí en esta noche está en Isaías 44:3, que dice: yo derramaré de mi espíritu sobre tu generación. Tenemos que disponernos, queridos, a consagrar nuestras vidas a Dios. Y esto tiene que empezar con que cada uno de nosotros, tú y yo, busquemos al Señor, nos humillemos delante de Él, oremos, busquemos su rostro, nos apartemos de los malos caminos y el Señor enviará lo que Él ha prometido, su Espíritu sobre nosotros. El lema para este año en la iglesia está en Salmo 119:37, que dice: aparta mis ojos para que no vean vanidad, avívame en tu camino. Y Proverbios 31:1 dice que Job hizo un compromiso con sus ojos de no ver a ninguna dama con lujuria, no pecar con sus ojos contra el Señor. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y por tus promesas. Gracias por lo que hoy me dices a mi corazón, que si deseo buscar tu presencia, debo de humillarme delante de ti, debo de orar, buscar tu rostro y debo de apartarme del mal camino. Gracias, Señor, porque tú deseas derramar tu espíritu en mi generación. Gracias, Señor, porque sabemos que lo necesitamos como iglesia, sabemos que lo necesitamos como personas, sabemos que nuestra sociedad, nuestra ciudad lo necesita. Y así como lo hiciste con la iglesia primitiva, así como lo hiciste en el tiempo de Habacuc, hazlo otra vez, Señor, pero empieza con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido hermano, qué bueno que estuviste con nosotros esta noche. Qué bueno que participaste de este estudio.
Que el Señor te bendiga, que tengas un buen descanso, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en tu corazón paz.